Vivencias con Dios, lo que todos debemos saber. Experiencias sobrenaturales y poderosas. Vivencias, milagros, sanidades y prodigios. Vivencias con Dios. El podcast de Rise Ministerios. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder saludarlos a ustedes. Es una experiencia muy especial la que vamos a iniciar el día de hoy con invitados de lujo. Por supuesto, nuestro Señor Jesucristo acá a la par nuestra y hijos de Dios que en realidad tienen mucho que contar de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de cada uno de nosotros al día de hoy, ayer, antier, no hace años, ahora. Bienvenidos a su podcast Vivencias con Dios. Este es el episodio número 1 donde hablaremos acerca de la visita que cambió mi eternidad. Vamos a darle la bienvenida a uno de nuestros invitado de lujo de acá de la ciudad, del país de Guatemala, de la ciudad de Santa Cruz, El Quiché. Vamos a darle la bienvenida a nuestro hermano pastor Carlos de León, de Ministerio Fuego en el Espíritu Santo. Pastor, este es el momento que le toca a usted. Esta invitación especial, le agradecemos desde lo más profundo de nuestro corazón. Acá los saludamos desde la ciudad de Santa Cruz del Quiché, aquí en Guatemala, Centroamérica. Amén y bienvenidos. Muy bien. Muchas gracias, Pastor Carlos, por estar allí, siempre dispuesto a poder bendecir al pueblo del Señor. Y esto es para todos, esto es para las personas. Quisiera pedirle al Pastor Carlitos que en este momento le voy a regresar el enfoque a él para que nos presente a nuestro invitado especial de Argentina, si no estoy mal. Así que, Pastor, en este momento le traslado el control una vez más. Gracias, hermano Dani. Estamos aprendiendo a manejar este sistema, ya que este sistema es nuevo para nosotros, pero bendito sea Dios. Dios nos ha bendecido con un hombre muy proactivo, como es la vida y el ministerio de mi hermano Daniel. En esta oportunidad quiero presentarles a mi hermano pastor y evangelista Miguel Torres desde la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en donde viajamos el año pasado y tuvimos la gran bendición de conocerlo como un hombre de Dios, un hombre que en realidad sabe el valor de su llamado y es un hombre que en realidad sabe para qué, a qué lo asignó el Señor. Así que bienvenido, mi hermano Miguel, Dios te bendiga grandemente y gracias por aceptar la invitación hacia estas vivencias con Dios. Tomarnos de esas promesas, de lo que Dios ha hecho, ¿no? Hemos pasado muchos instantes en nuestra vida y en cada uno de esos instantes, a pesar de que a lo mejor no podamos verlo, pero Él siempre sigue estando ahí presente. Así que los saludo desde acá, desde Argentina, con mucho amor, el pastor evangelista Miguel Torres. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hermano Miguel. De verdad, qué gusto. Una de las cosas que hemos platicado mucho con nuestro hermano Carlos es que el título más grande que nosotros podemos tener no es apóstol, no es pastor, no es evangelista, no es maestro, no es profeta, es ser hijo de Dios. Ese es el título más grande y eso es lo que nosotros proclamamos. Gracias a Dios por los ministerios, aquí estamos, pero lo más importante es ser hijos de Dios. Y hoy, cada uno de nosotros va a compartir una vivencia, algo que definitivamente va a marcar la vida de ustedes, así como marcó la nuestra. Y yo quisiera, vamos a ver qué tal son estos mis hermanos Carlos y mi hermano Miguel.
para buscar esas citas bíblicas. Quisiera que encontraran ese versículo que dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Así que a buscarlo. Mientras ustedes lo encuentran, vamos a irnos introduciendo y les quiero dejar este pequeño anuncio. Así que véanlo, por favor. Vivencias con Dios, lo que todos debemos saber. Experiencias sobrenaturales y poderosas. Vivencias, milagros, sanidades y prodigios. Vivencias con Dios. El podcast de Rise Ministerios. Muy bien, estamos de nuevo acá. Este es el anuncio de nuestro podcast y espero que ya lo tengan por ahí. Como yo los estoy viendo aquí en mi pantalla extra, ¿quién lo tiene ahí? ¿Carlitos o Miguel? A ver, voy con Carlitos. Aquí estamos. Muy bien. A ver, quiero que Pastor Carlitos me lo lea. Perdón. Lo que dice Dios en medio de su palabra en la carta a los Hebreos dice, en el capítulo 13, verso 8, dice, Jesucristo es el mismo de ayer y hoy y por los siglos. Es correcto, es correcto. Gracias, Pastor Carlos, por haber encontrado esa cita, pues ahí rápido, como todo hijo de Dios debe de hacerlo. Esta cita, no sé qué te lleva a pensar, Miguel. Te dejo a ti ahorita, Miguel, para que nos compartas. ¿Qué tal? Buenas tardes, pastor. La verdad que, bueno, como bien leía, ¿no? En la carta a los Hebreos, cuando Dios dice que Él es el mismo de ayer, de hoy, y va a ser el mismo por los siglos. Esto muchas veces representa en nuestras vidas esa parte de muchas veces las promesas que nosotros tenemos. Él no va a cambiar. Muchas veces decimos que Dios cambia, Dios nos deja, Dios nos aleja, pero en realidad lo que Él escribió para cada uno de nosotros, Él no lo va a cambiar, sino que va a ser fiel a lo que Él dijo que iba a hacer en cada uno de nosotros. Por eso Él no cambia. Muchas veces somos nosotros los que cambiamos, pero Él no, Él sigue estando, sus promesas siguen siendo firmes y lógicamente en este último tiempo, que es el tiempo donde estamos esperando que el Señor venga a buscarnos, estamos más presentes que nunca. Gracias. Aquí te tengo en pantalla, Miguel. En un momentito vamos a ir con el Pastor Carlos, pero quiero decirles algo. A mí, esto me dice que los milagros de hace 1000 años se pueden hacer hoy, porque el Dios que tenemos es el mismo. Y por eso hoy, en este tipo de programas, en este podcast, vamos a hablar de las vivencias que hemos tenido con Dios. Yo sé que Pastor Carlos tiene una por ahí, hermano Miguel también, yo tengo una. Voy a dejar de último. En este momento voy a trasladar la comunicación con nuestro Pastor Carlos, que nos visita desde la ciudad de... Y le dejo el tiempo a él para que él en 5 minutos nos introduzca la experiencia que él nos quiere contar ahorita. Así que, pastor, estos 5 minutos son para usted. Para contar las maravillas que ha hecho Dios en mi vida, pero yo quiero centrarme en algo, en base a esa palabra que leímos ahorita, hermano Daniel, que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Lastimosamente, hermano Daniel y hermano Miguel, mucha gente tiene vivencias con Dios y no las cuenta. Viene, no las cuenta, y la gente piensa de que tenemos un Dios antiguo, un Dios sanguinario, que si tú te portas mal, te maldice y te reprende. Pero no es así. En base a mi experiencia, hermano Daniel y hermano Miguelito y el público en general que nos está viendo
al cual agradecemos su presencia en esta tarde. Quiero contarles de que yo fui toda mi vida católico. Yo profesaba la religión católica y no voy a hablar mal de nada y de nadie, sino simple y sencillamente yo no funcioné en esa religión. Andaba en el extranjero estudiando una especialización de alguna carrera y es cuando me llama el Señor. Pero en ese tiempo yo bebía, yo era mujeriego, ya estaba divorciado, estaba pasando una situación económica bien difícil y ese día en la noche me llama el Señor y me dice: te voy a regresar a Guatemala para que pastorees mi iglesia. Yo pensé que como había amanecido de goma, yo pensé que me estaba volviendo loco porque fue en plena pandemia, fue en el año 2020, fue en marzo del 2020. Y un mes después me llaman: el señor Carlos de León, usted regresa a Guatemala. Y dije yo: se cumplió la palabra. Pero como yo vi que los aeropuertos estaban cerrados, dije: eso es mentira, no se puede, porque Guatemala y todo el mundo, los aeropuertos están cerrados. Y es ahí donde hoy me doy cuenta que lo que dice la palabra de Dios, que dice que las puertas que Dios abre nadie las cerrará, y las que Él cierra nadie las podrá abrir. Así que regreso a Guatemala, mi situación, porque había tenido un rompimiento sentimental, tenía ya 4 o 5 meses de estar padeciendo sentimentalmente y todavía no había aceptado al Señor, pero a finales del mes de abril, un mes después de haber regresado del viaje que tenía, directamente fue desde el país de Colombia. De ahí me trajo el Señor y acepto al Señor, conocí al Señor, acepté la religión cristiana evangélica y mi vida empezó a cambiar. Y el 30 de junio del mismo año, del 2020, el pastor Alonso Orozco, a quien aprecio mucho, que es de San Marcos, vino porque fue designado por Dios, me vino a bautizar como un hijo de Dios. Y como en octubre de ese mismo año conozco al ministerio Maná Zoe, y ahí me empiezo a formar como pastor. Y un año después viene el apóstol Mario, al cual aprecio y valorizo su amistad. Me dijo: hermano Carlitos, yo no sé qué trato tiene Dios con usted, que le urge bendecirlo, y lo manda para Quiché a que vaya a pastorear la iglesia de él. Viene y el 8 de octubre del 2021 me ungen como pastor y empieza la travesía, empieza la agonía, empieza la prueba, porque servir al Señor no es fácil. Pero entendí algo, hermanos amados, de que Dios sin mí sigue siendo Dios. Por eso dice la palabra que es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él va a seguir siendo el mismo, pero yo sin Dios, yo no soy nada. Amén. Ahí estamos. Gracias, ya regresamos acá a los estudios en Guatemala. Y bueno, siguiente segmento, le pido a Pastor Carlitos que nos cuente prácticamente la experiencia que transformó su vida, esa visitación de nuestro Señor que hizo ese cambio. Es momento de compartir con mi hermano Miguel hasta allá la ciudad de Argentina. Nos dices qué ciudad nos estás sintonizando allá, pero antes quiero dar un saludo a nuestra hermana Nidia Vega. Abrazos y bendiciones, mis amados hermanos, desde Córdoba, Argentina. Hermana Nidia, gracias. También a nuestro hermano Josué Pac. Saludos, amados consiervos en el Señor. Aquí te vamos a tener, pastor, hermano José, compartiendo también. Tengo una foto tuya con Pastor Carlos y tu servidor, donde estamos riéndonos, pero a carcajadas. A ver si te recuerdas. Y un anuncio más, un mensaje más. Aleluya por esa poderosa palabra. Las puertas que nos abrió, nadie las puede cerrar. Así que me voy con mi hermano Miguelito hasta allá a la Argentina.
Mano Miguel, el momento es este para que en 5 minutos nos cuentes la primera parte de esa experiencia, de esa vivencia que nos quieres compartir hoy. La verdad que qué poderosos testimonios, ¿no? De las promesas de Dios. Y yo antes de arrancar a contar, porque siempre es importantísimo lo que Dios hizo en nuestra vida, pero siempre está reflejado justamente, y yo me reflejo mucho en la palabra. Y a mí me gusta mucho un versículo que está en el Salmo 40, versículo 1 y 2, y dice: pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis caminos. Qué importante, porque muchas veces a través de las plataformas o en los distintos lugares que el Señor nos permite poder entregar una palabra de parte de Él, vemos a hombres y mujeres que a lo mejor han sido transformados y llenos del Espíritu Santo, pero todos han tenido que pasar un proceso que a lo mejor no ha sido lo más fácil, lo más grato, pero a pesar de ese proceso, a pesar de a lo mejor de esos errores que a lo mejor pudieron llegar a cometer, porque nadie está exento de cometer un error, pero Dios aún así ha cumplido su promesa en cada una de las vidas de los que hoy estamos transmitiendo este programa y de aquellos que a lo mejor los están mirando. Muchas veces lo que más en mi vida yo siempre me tomo y sobre todo transmito y enseño es que no te olvides de las promesas de lo que Dios dijo. ¿Por qué? Porque a mí, si bien yo nací, por decirlo de esta manera, en una cuna cristiana, nací con padres que me instruyeron y me guiaron en este camino, pero eso no quitó que yo tomara malas decisiones. Eso no quitó que al tomar esas malas decisiones yo me apartara de los caminos del Señor. Y es en esos momentos donde uno dice, pero el Señor te ha bendecido. Porque la primera persona que desata una palabra sobre mi vida, yo tenía 11 años y fue un pastor muy conocido que es el pastor Claudio Freyson de acá de la República Argentina, y él declara sobre mi vida una palabra profética tremenda. Pero ¿qué pasa con esa palabra? Y es lo que muchas veces pasa en la vida de las personas. El Señor ordena que se le suelte una palabra, pero muchas veces va a depender de ti, de ese proceso de preparación para que la palabra se haga realidad y que nunca te tengas que olvidar de la promesa de Dios. Yo tuve que esperar 27 años para que la palabra se cumpliera sobre mi vida. Así que los voy a dejar hasta ahí, después voy a seguir contando el testimonio. Muchas gracias, pastor, y paso la palabra. Yo creo que todos tenemos algo que nos marcó, un antes y un después. Voy a tomarme yo un momentito para saludar acá, bendeciciones para todos, compartan, gracias, muy bien. Bueno, les voy a contar. Yo nací en un hogar muy disfuncional, totalmente disfuncional. Cualquier cosa que a ustedes se les ocurra, en ese hogar había de eso. Pero Dios me guardó siempre. Mi familia poco a poco fue conociendo la verdad y la verdad los hizo libres. Pero sucedió algo muy particular conmigo. Creo que dentro de mi alma el Señor apagó algunos botones, como por ejemplo el botón del alcoholismo, el botón de la drogadicción, tabaquismo, incluso las palabras soeces o las malas palabras. Hasta los apodos no iban conmigo y hasta la fecha.
Entonces yo era un pecador educado. Creo que me iba a ir al infierno, pero bien educado. Mi familia poco a poco fue conociendo a Jesucristo como Señor y Salvador y me invitaban, casi que me obligaban a veces a hacer cosas que no me gustaban. Y ustedes saben, los que ahora son hijos de Dios, saben que cuando uno todavía no tiene al Señor en su corazón, estas cosas molestan. Entonces no, mi respuesta siempre era no. No, yo no quiero nada, ustedes están locos, los evangélicos están locos, etcétera, etcétera. Les voy a contar esta primera parte. Y en la segunda vamos a hacer el desenlace. Entonces, pasó el tiempo y somos 6 hermanos, pero uno de ellos ya casado. Yo soy el menor de los 6 y mi hermano, que me lleva muchos años, tenía encuentros paranormales. A él lo visitaban huestes espirituales, a él siempre lo espantaban, a él siempre le movían las cosas, él oía cosas. Y bueno, viajó, se estableció en otro país y en uno de sus viajes de visita a Guatemala, a la casa, pues me pidieron que le diera mi habitación. Tenía alrededor de 19 años. Y resulta que estando ahí ellos hospedados en mi habitación, un día de estos dice, ¡hey! Aquí espantan. Aquí nos siguen pasando esas cosas. Entonces mi papá, muy seguro de sí mismo, como hijo de Dios, dijo, no, en mi casa no pasan esas cosas. Esta noche yo duermo con ustedes. Entonces le acomodamos otra cama en la misma habitación. Al siguiente día, ¿qué cree que pasó? Mi papá, muy asustado, dice, sí, me jalaron los pies, me estaban ahorcando. Dios mío, yo ya no me quedo con ustedes. Entonces, eso lo hizo en el desayuno y yo me empecé a reír. Estábamos en las épocas de diciembre, en las fiestas navideñas. Y resulta que les digo yo, no puede ser, yo no les creo, hoy me toca a mí. Entonces hicimos intercambio con mi papá. Y yo fui el que me quedé en esa noche compartiendo con mi familia. Entonces recuerdo que decidí no dormir y estaba tarareando una canción cuando de repente veo que mi hermano empieza a moverse dormido y incómodo. De repente se despierta y dice, aquí estaba, ¿no lo viste? Me estaban jalando los pies, me estaban ahorcando. Digo, no, tú estabas soñando, tenías una pesadilla, aquí no pasó nada. Entonces se rieron, dice, ya vas a ver. Y se volvieron a dormir, mi hermano y su esposa. Continuamos en la noche, yo seguí tarareando, cuando de repente le pasa a la esposa de mi hermano, y empieza incómoda, y yo viéndola, pues si no tiene nada, aquí no hay nada. Y se despierta, ¿no lo viste? Me estaban ahorcando ahorita. Le digo, no, yo estaba despierto, yo aquí estaba viendo, no pasó nada. A ustedes pesadilla les da. Entonces se volvieron a dormir, pero siempre se dormían como quien dice, ahí vas a ver, ya te va a tocar. Se reían y se dormían. Estaban acostumbrados a las cosas paranormales. Bueno, continuó la noche, que seguí yo tarareando una canción, cuando de repente escucho que alguien se dirige hacia mi cama con pies mojados, como que tuviera sandalias y estaban mojados los pies, y se oye plush, 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 y se acercan a mis pies y veo cómo las sábanas se empiezan a arrugar y empiezan a subir, y cuando van por aquí pego el grito a mí también me querían ahorcar y me salí. Entonces, para terminar esta primera parte, al otro día dije, no, yo ya no me quedo con ustedes. Ellos se regresaron a su país y resulta que esa entidad se quedó conmigo. Todas las noches me visitaba. De 7 noches de la semana, 3 o 4 me visitaba y me ahorcaba, me estrujaba. Y fue terrible. Esa temporada fue difícil. Pues ya te conté la primera parte de esta vivencia, donde va a aparecer el actor principal que todavía no ha aparecido. Así que me voy con un pequeño anuncio y regreso con Pastor Carlos para que
pues comente la experiencia que les acabo de contar. Así que en un momentito regresamos. Vivencias con Dios, lo que todos debemos saber. Experiencias sobrenaturales y poderosas. Vivencias, milagros, sanidades y prodigios. Vivencias con Dios. El podcast de Rise Ministerios. Pastor Carlitos, aquí estamos. El tiempo es para usted. Una vez más, tenía ahí 5 minutos para continuar, comentar un poquito más y compartirle a las personas que nos están sintonizando, que puedan ellos también reproducir esto y compartirlo con su familia. Así que el tiempo es suyo, Pastor Carlos. Muy bien, pues continuando con la experiencia, mi primera experiencia con el Señor. Fíjense, mis amados hermanos y público en general, yo fui una de las personas asiduas criticadoras de la religión evangélica, porque yo dije, volverme evangélico jamás. Yo católico nací y católico me voy a morir. Era mi necedad. Por eso dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Pero yo pensaba que la verdad que yo andaba buscando, ¿quién era Jesucristo? ¿O quién era Jehová? Que los católicos le llaman Yahvé, que la diferencia entre Yahvé y Jehová era esto, lo otro. O sea, yo estaba luchando contra una religiosidad. Pero cuando conocí a una hermana de El Salvador, que fue la que utilizó Dios para que me trasladara el mensaje de salvación. La hermana Carlita, que lastimosamente, no estoy diciendo que solo eso vino a hacer a Guatemala, pero ese fue el instrumento que utilizó Dios para yo poder llegar a sus pies. La hermana Carlita en el año del 2020, 2018, 19, algo así, vino a Guatemala. Se iba a casar con un hermano, se casó con un hermano de acá de Guatemala, y ella fue la que me trasladó el mensaje de salvación. Y solo me trasladó el mensaje de salvación y a los 3 meses se la lleva el Señor. En esa oportunidad, hermanos amados, yo me recuerdo, iba en una moto que yo tenía en ese momento, iba y me dice ella, ya no, hermano Carlitos, usted está sufriendo demasiado. Acepte al Señor y verá que su vida va a cambiar. Mi lucha, hermanos amados, estaba en mi mente y en mi corazón por una relación fallida que había tenido con otra mujer. Después de haberme divorciado, intenté rehacer mi vida con otra persona, una persona maravillosa, maravillosa. Pero yo estaba bebiendo demasiado. Y en ese entonces ella me dijo, mi amor, si usted sigue bebiendo, yo me voy a ir de su vida. Usted no se va de mi vida porque usted está más comprometida conmigo. Mentiras. En el primer momento en que ella se quiso ir, que fue en el 2020, yo dije, mejor antes de que ella me diga que ya no quiere nada conmigo, yo le voy a decir que ya no quiero nada con ella. Y empezó mi martirio, empezó mi calvario, empezó mi desierto emocional, sentimental, espiritual, económico, y de todo empezó a pasar. Pero ese día, que me recuerdo yo que fue como un 15-20 de abril del 2020, acepté al Señor, mi vida empezó a cambiar. Conocí la verdad, pero no la verdad de Cristo Jesús el Señor, sino mi verdad. Mi verdad. ¿Y cuál era mi verdad? Que yo estaba destruido, destrozado, aniquilado por Satanás, pero yo no lo entendía. Yo le echaba la culpa a ella y no es así.
mis actos, mis actitudes, mis pensamientos fueron los que me hicieron sucumbir en el amor del Señor. Así que en ese entonces conocí el verdadero amor de Cristo Jesús y mi vida cambió. Él que me dijo un día, voy a transformar tu lamento en baile, y en realidad lo ha hecho, mis amados hermanos, pero no como yo quiero, sino como Él lo quiere y como es su santa y maravillosa y misericordiosa voluntad. Amén. Pastor Carlos, antes de cambiar esto, yo quisiera que usted me cuente exactamente el momento que usted reconoce que Jesús entró a su corazón. Tómense un tiempo ahí para decirnos exactamente el momento en que usted dijo, entra a mi vida. Cuéntenos ese momento, por favor. Como les decía la hermana Carlita, perdón, la hermana Carlita era salvadoreña y hacía pupusas. En esa oportunidad yo llegué a la venta de pupusas que ella tenía y me vio demacrado, físicamente, emocionalmente, espiritualmente, acabado. Y fue cuando les decía yo que me dijo, hermano Carlitos, acepte al Señor como su Señor y Salvador, y verdad que su vida va a cambiar. ¿Sabe qué dije, hermano Daniel y hermano Miguelito? Dije, ¿hasta dónde llegué yo? ¿Qué ruin fui yo? ¿Hasta dónde llegué a aceptar al Señor Jesús como mi Señor y Salvador? Eso solo lo hace un acabado, pero si yo estaba más que acabado, pero no lo quería aceptar, mis amados hermanos. Y eso es lo que hoy pasa, que mucha gente sabe que está acabada, que está deteriorada, que tiene de todo y no quiere aceptar su salvación. Entonces yo le dije, hermana Carlita, va pues, ¿qué otra me queda? Voy a aceptar a su Jesús como mi Señor y Salvador. Y porque yo era un hombre orgulloso, vanidoso, soberbio, prepotente y abusivo, todas esas maestrías yo las tenía porque yo pensaba que lo que predominaba en el mundo era la plata, que es cierto, en el mundo material y secular lo que predomina es el dinero, pero como yo venía de esa élite, entonces yo pensaba que eso era lo que predominaba, y le dije, está bien pues, hagámoslo. Me recuerdo que ella improvisó en un cuarto que tenía de adobe aquí en las afueras de Santa Cruz del Quiché. Improvisó un altar, puso sus flores rapidísima, puso un frasco de agua con flores y empezó a orar, y dije pero miren mis amados hermanos, el orgullo y la soberbia del hombre pecador no me quería doblegar, pero hubo un momento dado donde ahora entiendo que fue el Espíritu Santo y ¡ping! Me pegó en las rodillas y me hinqué y dije, ¡wow! ¡Padre! ¡Aleluya! Algo tan hermoso, tan especial, cuando yo sentí como que si una carga pesada me habían quitado de la espalda. ¡Aleluya! Ese es el momento crucial, hermano Daniel. Ok, gracias. Muchas gracias por compartir eso tan íntimo, mi hermano Carlitos. Ahorita estamos en una pantalla triple. Aparecemos los tres. Ahorita aparecemos los tres en la transmisión. Y tenemos espacio para 2 personas más. Así que en algún momento dado vamos a tener algún panel de 4 siervos y su servidor como el que está dirigiendo la transmisión. Antes de continuar con mi hermano Miguel, quiero compartirles conectados ahí. Quiero compartirles las redes sociales del Ministerio Rise, y también vamos a ir compartiendo las redes sociales del hermano Carlos y hermano Miguel. Para Rise, tú puedes, ahorita te los muestro ahí, van a aparecer nuestro correo electrónico. También vas a tener ahí la forma de podernos contactar por Facebook, por Instagram, por TikTok, y hay un sitio web, hay una plataforma donde se reúnen todas las redes sociales
y hay muchísimos recursos para líderes, ministros, hijos de Dios, muchísimo, radio, televisión, mucho que podemos compartir. Así que tú estás viendo ahí nuestras redes sociales, y si no lo viste en vivo, estás viendo ahora en diferido, compártelo también con tu familia y tus amigos. Nos va a ser de mucha bendición. Así que me voy a trasladar con mi hermano Miguel para que él continúe con la segunda parte, y al final de esa segunda parte cuéntanos exactamente el momento donde Jesucristo entró a tu vida y a tu corazón. Así que en este momento te traslado, el tiempo es tuyo. Amén. La verdad que, bueno, como les había comentado, ¿no? Un hogar en la cual siempre se había instruido en cuanto a la palabra del Señor, pero no había tenido un encuentro con Dios. Y esto es lo que muchas veces sucede, en que estamos, nos congregamos, pero no tenemos ese encuentro con Dios. Y en este caso, cuando este hombre que Dios escogió para poder hablar a mi vida y soltar una tremenda palabra de lo que Dios iba a hacer en mi vida, en ese momento yo vivía momentos de gloria, momentos en la cual desde mi niñez hasta mis 11 años había servido a Dios, entonces era un momento glorioso. Pero ese momento glorioso se vio empañado cuando mi padre toma una decisión, y la decisión fue tratar de quitarme la vida. La verdad que fue un momento de muchísimo dolor, donde yo terminé en un hospital, donde nadie dejaban que se acercaran a mí, ni siquiera a mi madre, porque justamente era un homicidio frustrado, o sea, no se había podido llevar a cabo. Y pasé de a lo mejor estar en esa gloria de Dios, en ese mover de parte de Dios, a querer irme y no saber absolutamente más nada, ni de Dios ni de nadie, no quería saber nada. Es más, tomé la decisión de irme de mi casa. Así fueron los años donde al irme de mi casa tomé muy malas decisiones porque tenía 11 años, y la vida lógicamente nada es gratis y tenés que aprender, y sobre todo estar en la situación de estar en la calle no es grato para nadie. Aprendes muchas cosas, y la verdad que llegó un momento donde mi vida ya estaba muy mal después de muchos años. Estaba sumergido en las drogas, en el alcohol, y llega un momento donde quise atentar contra mi propia vida, y empecé, y llevaba 4 días drogándome sin poder dormir, y el corazón a punto de explotarme. Cuando le grito, en ese momento yo estaba postrado en una cama, y le grito y le digo: para eso me escogiste, para eso me llamaste, o sea, ¿para qué me ilusionaste con una promesa? Mira todo lo que he pasado. Y por primera vez escuché la voz de Dios, por primera vez en ese momento donde muchos dirán: ah, pero vos estabas tremendamente drogado. No, en ese momento se me pasaron todos los defectos, y cuando escuché la voz y me dijo: sal de este lugar y déjalo todo. Y tenía que tomar la decisión de irme, de salir de ese lugar, y empecé a caminar sin rumbo. Estuve 3 días acostado en una vereda, con lluvia, con frío, con muchísima hambre. Recuerdo que en ese momento le lloraba a la gente para que pudiera comprarme un plato de comida. Yo no pedía dinero, tenía hambre, pero nadie me daba nada. Incluso hasta
más que humillarme, hasta muchas veces me escupían en la condición en la cual estaba. Pero en ese momento, después de 3 días, pasa una persona y me dice, mirá cómo estás. Una de las personas que andaba conmigo en la calle, ¿no? Que hacíamos cosas que no debíamos. Y él me dio dinero y me dijo, andá, comprate ropa, comé, bañate, me dice, y vamos a hacer un trabajo. No vamos a llamarlo trabajo, en realidad íbamos a hacer algo que no debíamos hacer. Y yo miré al cielo y le dije, yo te esperé, Señor, yo fui obediente, yo hice lo que tú me dijiste, la voz me dijo que saliera, que lo dejara todo, pero ya no puedo más. Y me fui, comí, almorcé, hice mis cosas. Ahora a las 5 de la tarde nos teníamos que reunir. A las 5 de la tarde yo estaba parado de punta en blanco esperando para ver qué artimaña íbamos a hacer, dónde me iba a llevar el enemigo esta vez. Y en ese momento, cuando venía esta persona a buscarme, se frenó un auto delante mío y me dijo, ¿tú te llamas Miguel? Y le digo, sí. Y me dice, súbete. Y le digo, ¿pero quién eres? Súbete. Y venía mi compañero, por decirlo así, que me iba a llevar, lógico, al mal camino, íbamos a hacer cosas que no debíamos. Y digo, ¿y este quién es? ¿Pero cómo te llamás? Y lo único que me decía era, súbete. Y usted sabe que me subí, nunca más vi a esa persona, no sé quién era, no sé de dónde salió, nunca más pude tener contacto con él, y él me llevó a un lugar que se llama la Casa del Alfarero. Y ahí fue donde Dios restauró mi corazón. En 3 meses yo estaba listo y nunca más volví a consumir absolutamente nada. Y Dios cambió mi realidad. Y Él me dijo, yo no me olvidé de la promesa que hice sobre tu vida. Por eso yo tomaba este salmo, porque muchas veces nos cuesta esperar. No hay nadie que no le ha costado esperar, pero Él no se olvidó. Por eso siempre menciono, lo que Él escribió para ti, Él lo va a cumplir. A lo mejor no somos merecedores, pastor. A lo mejor no nos merecemos, pero Él no es hombre para mentir. Y si Él escribió sobre tu vida que Él lo iba a hacer, Él lo va a hacer. Y así fue como Dios transformó mi vida, y hoy en día gozo de poder trabajar con aquellos que están sumergidos en el dolor, en el sufrimiento, en la agonía, en las adicciones. La verdad que soy más que bendecido y más que afortunado de haber salido del foso cenagoso, de que el Señor puso mis pies sobre la peña y que Él, solamente Él, enderezó mis caminos. Wow, wow, wow. Muchas gracias por ese testimonio esa vivencia. ¿Algún comentario de eso, Pastor Carlos? Antes de que yo vaya a finalizar la mía. ¿Algún comentario, Pastor Carlos? Sí, solo quería dar testimonio de que lo que está contando Miguel, cuando yo lo conocí allá en Argentina, ese hombre a mí me enseñó muchas cosas. Fuimos a un parque, le llamamos aquí en Guatemala, y él encontró a un menesteroso en una caseta. Cuando yo miré, le fue a comprar la comida y se la fue a dejar. Y yo le pregunté, le dije, vos Miguel, ¿y para qué haces eso? Le pregunté yo. Y él me respondió, de ahí me sacó el Señor. Entonces soy yo de Dios hacia mi vida, en donde hombres, lo que él decía, lo que Dios va a hacer en tu vida, lo va a hacer tarde o temprano. Se oponga quien se oponga, nazca quien nazca, muera quien muera, pero si Dios ha prometido, Él hará. Amén. Amén, amén. Wow, de verdad que si esto va a ser así, este programa
va a ser de mucha bendición para mucha gente que piensa que no tiene esperanza, que lo que está haciendo ya no tiene. Pero el Dios que nosotros conocemos, el Dios vivo, Él tiene un remedio para cada una de nuestras. Quiero contarles entonces la segunda parte de mi vivencia, ese día que cambió, esa visita que cambió mi eternidad. Retomando, recuerdan que en mi habitación entraba una hueste espiritual 1, 2 de la mañana, todas las noches, de 7 noches, 4, 5, siempre llegaban. La forma era la misma, me sujetaba del cuello y yo forcejeaba, pero al final me vencía hasta que se iba. Pero hubo una noche, recuerdo que fue un viernes 11 de febrero de 1992. Yo estaba en una fiesta, porque sí, educado, sin malas palabras, sin vicios, pero bailarín. Y recuerdo que al terminar la casa, y me fui a acostar. Como a eso, bueno, en la madrugada, percibo que entra alguien. Dije, ahí viene. Pero ese que entró era diferente. Dije, no es el mismo. No está haciendo lo que hace el otro. Llegó, se sentó a la par mía, yo asustado. Y de la nada empiezo a llorar. Una sensación como de flotar. Lloro, pero estoy llorando. No me duele nada. Es llorar por otra causa que no es dolor y no es algo malo. Bueno, me quedo dormido y cuando abro mis ojos al siguiente día, literal, dije, ¿qué pasó? Che, no me ahorcaron. Entonces, recuerdo que salí y empecé a ver los colores más intensos. Y sí, hubo un cambio físico en mi visión. Yo empecé a ver más claro, cómo se ve de bien el cielo. Pero dentro de mí había un deseo tan insoportable de ir a buscar una congregación. Yo empecé a luchar contra ese deseo y ese pensamiento. Dije, no, ¿cómo voy a ir? No, yo no voy a hacer el ridículo. Me voy a enloquecer. Pero no soporté. Entonces llamé a una persona que oraba por mí. Ella me decía, yo estoy orando por ti. Pero no era de mi familia, era de un círculo laboral. Entonces le llamé y me dijo, ven, yo te voy a llevar a una iglesia porque hoy es domingo. Está cerrado. Oh, perdón, hoy es sábado. No hay servicios. Hay una iglesia que tiene servicio de jóvenes. Entonces me citó en un lugar y nos fuimos. Al llegar, llegamos tarde. Estábamos en una iglesia de jóvenes, de ministerios Elim Central, que en ese entonces era cubierta y presidida por el pastor Otoniel Ríos Paredes. Y el pastor de jóvenes era una persona que no tenía un brazo, también famosa aquí en Guatemala. Pero cuando entramos, se detiene el pastor de jóvenes y dice, tú, que viniste ahorita, el Señor te trajo, porque quiere terminar lo que comenzó contigo anoche. Y dije, este soy yo. Inmediatamente empecé a llorar, me postré, me arrodillé, empecé a llorar y mi amiga se reía. Entonces yo me volteé y le dije, déjate de estar burlando de mí, mira cómo estoy. Y me dijo, yo no me estoy burlando, me estoy deleitando de verte así, porque así te vi yo en mis oraciones. Entonces el pastor llegó y me dice, así dice Jesús, hijo mío eres tú, escogí para cosas que voy a hacer contigo, ahora eres parte de mí. Y de ahí para acá, mi vida cambió. Regresé a casa, le conté a mi familia, se alegraron. ¿Cómo? Pero al siguiente día, yo decidí congregarme en esa iglesia, que estaba lejos de casa. Mi familia no se congregaba ahí.
y reafirmé mi decisión, entendí que se había acercado Jesucristo a darme el regalo de la salvación en forma personal. Fue una vivencia personal. En estos 35 años de vida ya como hijo de Dios, yo te contaré en este espacio el día en que comimos juntos con Jesús. El día en que Él vino a mi habitación nuevamente a preguntarme y a enseñarme cosas. Y quiero terminar diciéndote algo. A todos los que están conectados ahí, Dios es real. Y aunque usa intermediarios como nosotros, Él también puede llegar personalmente a tu vida. Yo sé que van a haber personas que probablemente estén enfermos o tengan una necesidad económica o una urgencia, tienen deseos de suicidarse. Yo también. Yo sé que es estar desesperado. Yo sé que es estar abatido, ser angustiado. Pero en el nombre de Jesús te quiero decir que Dios es un Dios real y tiene la respuesta que tú estás necesitando. Así que esta es mi historia, mi vivencia que te quería contar. Y Jesús tuvo la delicadeza de presentarme su evangelio personalmente. Eso se lo agradezco. Ninguno se puede atribuir que llegó y me presentó. Y qué bueno por los que sí se puede. O conmigo, mi Señor Jesucristo. Durante estos años me ha demostrado una y otra vez Dios real. Y los milagros están a la orden del día. Solo hay que pedir para recibir. Así que antes de terminar, tenemos 5 minutos más para que Pastor Carlos termine. Luego 5 minutos mi hermano Miguel. Y por último, pues oramos por peticiones y despedimos este primer episodio. Pastor Carlos. Sí, gracias hermano Dani. Quiero saludar a mi hermano Marvin Leal desde Izabal. También quiero saludar a mi hermana Michelle Rodríguez desde Guatemala. Hermanos, amados y amigos en general, el objetivo de este programa es contar realmente qué ha hecho Dios, Jesús y su Santo Espíritu en nuestra vida. Porque hoy la mayoría de gente está viviendo un cristianismo light, en el cual tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo. ¿Por qué? Porque nosotros como ministros o como cristianos convertidos hacia el Señor somos antitestimonio. Entonces el objetivo de este programa es contar qué ha hecho Jesús en tu vida y por qué lo amas el día de hoy. Que les dice la palabra que es el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre. Es el mismo Dios de Argentina, de Colombia, de Chile, de China, de Moscú, de todas las naciones. Es el mismo Dios, es el mismo creador del cielo y de la tierra. Por eso decía el salmista David: mis enemigos se han levantado en contra de mí. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el creador del cielo y de la tierra. Entonces, mi amado hermano, hermana, amigo, amiga, yo quiero contarte de que Jesús entró a mi vida. Y aunque la gente diga que yo soy antitestimonio, eso en realidad no me interesa, no me importa. Lo que sí me interesa, mis amados hermanos, es qué es lo que piensa Jesús de mí. Eso sí me preocupa, porque dice la palabra: muchos son los llamados y pocos los escogidos.
porque muchos dicen Señor, Señor, pero su corazón está muy lejos de mí. Yo trato de ser testimonio. ¿Me he equivocado? Sí. ¿Me he caído? Sí. Y seguiré. Por eso dice también la palabra que el justo caerá 7 veces y 7 veces lo levantará el Señor. Pero tampoco es justificación, mis amados hermanos, que porque Dios, Jesús, me va a levantar, voy a pecar. No, porque dice que si pecamos deliberadamente, tendremos que pagar siempre las consecuencias de nuestro pecado. El Señor, la gente se ampara donde dice, Dios no ama el pecado, pero sí ama al pecador. Pero ojo, mucho ojo. Si eres una persona que constitucionalmente está cayendo, ten cuidado porque tu salvación está en juego. Así que, gracias hermano Dani por este primer episodio, primer programa. Gracias hermano Miguelito, gracias por tu compartimiento. Y a la próxima mejor que se pueda manejar la pantalla de 3, porque sería más bonito, porque yo pienso que el hermano Miguel puede ser que esté durmiendo ahí y yo no lo miro. Bendiciones, amados. Gracias. Bien, en la transmisión hay pantalla de 3. Aquí nos vemos solo nosotros. Así que, qué buen testimonio, qué buena vivencia. Y hermano Miguel, también el tiempo es para ti ahorita. Nos está mirando y sobre todo también para nuestras vidas, es Dios no está buscando eruditos de la palabra, Él no está fijándose en los errores que cometiste, Él no está fijándose en las veces que le prometiste algo y no lo pudiste cumplir. Él está buscando solamente aquellos que están disponibles, porque después todo lo que nosotros podamos llegar a atender no es que no sea válido, no es que no sea grato, no es que nos sirva, por supuesto, pero el Dios de la nada, Él lo hace todo. Por eso simplemente en ese llamado tenemos que estar disponibles para poder escuchar su voz, ser obediente a su palabra y caminar de acuerdo y conforme a su ley. Muchas gracias por todo, muchas gracias por esta invitación. Bendiciones. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo, por estar ahí dispuestos a compartir lo que Dios ha hecho con ustedes. Sé que hay mucho que contar, pero hoy vamos a terminar siempre con una palabra y orando por las sanidades, por las liberaciones, por esos milagros que las personas necesitan. Así que Lucas 18:2, Lucas 18:27. Jesús les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Quiero decirte a ti, estás ahí en las redes, quiero decirte que hoy no fue casualidad que tú vieras este programa. No, no fue casualidad. Lo que realmente sucede es que Dios te dio una oportunidad para que tú puedas decir sí. Yo no sé cuál es tu situación,
enfermedad, escasez, pero lo que sí sé es quién es el Dios en cual nosotros hemos creído y tenemos la fe. Te quiero decir que el mismo Señor que llegó a mi habitación, el mismo milagroso, salvador, poderoso para... es el Dios que está aquí hoy diciéndote, ven, te quiero dar un regalo. Porque en realidad no somos nosotros los que le recibimos a Él. Es Él el que nos entrega un regalo, que es el regalo de la salvación. Y es lo primero. Después vendrán muchas más bendiciones. Así que le voy a pedir a mis dos amigos y hermanos pastores que en este momento intercedamos por esas personas que van a ver este video y que puedan hacer esta oración. Si tú estás pasando dificultades, has pensado en quitarte la vida, o hay una entidad espiritual que te está molestando, o hay un vicio, hay un alcoholismo, drogadicción, prostitución, Dios puede terminar con todo eso. Toda la miseria que estamos viviendo, Dios puede terminar con eso. Así que, si tú en este momento deseas recibir el regalo que Jesús tiene y empezar a tener tus propias vivencias, hagamos esta oración juntos y dile: Señor Jesús, hoy reconozco que necesito de ti. Mi vida está en pedazos. No sé por dónde comenzar. Pero lo que sí sé es que estos hermanos, estas personas, dicen que te conocen y que has hecho cosas con ellos, como salvarlos, prosperarlos, bendecirlos, liberarlos, alimentarlos. Yo también quiero eso. Recibo el regalo de la salvación. Gracias por hacerme parte de tu familia como un hijo. Aunque no entiendo muchas cosas, solo quiero creer que tú eres ahora mi Padre, mi Dios, en quien voy a confiar y pondré mi fe por el resto de mi vida. Gracias. Te amo y te agradezco por esta bendición que trajiste a mi vida hoy. Amén. Si tú hiciste esta oración, te voy a compartir nuestras redes sociales. Visítalas, contáctanos y vamos a decirte: bien hecho, bien hecho. No tienes que dejar nada de tu vida actual. El Señor Jesús te va a decir qué hacer y a través de su va a mostrar el camino que hay que seguir. Así que ahí están nuestras redes sociales: correo, Facebook, Twitter, Instagram, una plataforma digital donde tú puedes encontrar mucho. No te quedes solo, por favor. Dios está ahí para ti. Entonces, para terminar, nos vamos a ir a la pantalla de los tres. Aquí está la pantalla de los tres. Ahí está. Vamos a hacer así. Miguelito, Maestro Carlos, un honor haber compartido con ustedes, que no sea la última vez. Miguel, esta es tu casa. Hermano Carlos, usted sabe que su casa es mi casa también y ha sido un privilegio. Yo me voy a despedir así. Un abrazo y un beso para todos. Los esperamos el próximo viernes en Vivencias con Dios, lo que todo el mundo tiene que saber. Chao. Vivencias con Dios, lo que todos debemos saber. Experiencias sobrenaturales y poderosas. Vivencias, milagros, sanidades y prodigios. Vivencias con Dios. El podcast de Rise Ministerios.